Muy bien. ¿Puedo iniciar ya? Sí, ya puedo iniciar, doctor. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, ¿cómo están? Em, lo que decidí acordar para esta conferencia, un poco con Luis, le planteé 2 o 3 temas que me parecían importantes, y de estos 3 eligió el tema del manicomio. Lo que voy a contarles es una experiencia que yo viví allá cuando hice mi primera residencia psiquiátrica hace unos 40 años atrás, cuando era todavía estudiante, y después, cuando fui a hacer mi doctorado ubicado en Europa, en la Universidad de Barcelona, fui a hacer mi trabajo de tesis, mi trabajo de campo, a la experiencia de la desinstitucionalización psiquiátrica italiana, fue la experiencia paradigmática en la localidad de Trieste, de la mano de Franco Basaglia, en donde fui como voluntario y al mes fui nombrado coordinador, jefe de residentes, coordinador del grupo de voluntarios, y ahí viví toda la experiencia maravillosa de la cual escribí 2 tesis doctorales y también escribí múltiples artículos y 2 libros también al respecto. La nave de los locos y Locura, Marginación y Libertad, que ese texto lo escribimos en combinación con el doctor Juan Linares. Voy a presentar una serie de slides que es una combinación de teoría, algunas construcciones de Basaglia, de todo el proceso de la desinstitucionalización, y un recuento fotográfico que está extraído en parte del libro Morire di clase, que es uno de los textos de un recuento fotográfico de la desinstitucionalización. Es un recuento fotográfico en uno de los textos de Basaglia. Y también decirles que hace unos 5 años atrás aproximadamente la RAI hizo una serie de 3 capítulos en donde planteaban todo el proceso, donde parte de la vida de Basaglia, donde había trabajado para romper con el manicomio. Y también he seleccionado algunos trozos para que ustedes puedan ver. Les voy a hacer alguna traducción simultánea como para poder, es un documental interesante, porque más allá de que están hechos con actores, y algunas partes es documental, filmación de las situaciones reales, me parece que es interesante como para mostrarles un momento clave que fue la década del 70 de cómo se trabajó para desinstitucionalizar. En principio, les muestro mi PowerPoint que me voy a ayudar, las imágenes, y un poco es del Hospital Psiquiátrico de la Desinstitucionalización Psiquiátrica Italiana. Esta es una de las fotografías del libro Morire di clase. Yo trabajé en el servicio 14 de niños y adolescentes en el Hospital Borda, que no dista, es un prototípico hospital, como digo prototípico porque son todos los hospitales del mundo los que funcionan exactamente de la misma manera. En ese momento había un chiquito que se llamaba Randazzo, le decían Randazzo, y perdía dinero, siempre decía, me da guita para una Coca-Cola, y andaba con una botella de Coca-Cola arrastrando por el piso. Después de esa experiencia, en donde se trabajaba con electroshock, era un servicio como todos la asociación de los hospitales psiquiátricos con la pobreza. Claramente las personas de cierto nivel económico, de clase media para arriba, pueden asistirse en servicios prepagos en clínicas psiquiátricas privadas, que si bien tienen la misma metodología manicomial, tienen, digamos, un mayor nivel de servicio y de higiene. En cambio, los hospitales psiquiátricos del mundo son paupérrimos y son los últimos eslabones de una cadena de salud
precisamente la salud mental. Y son icónicos en términos de marginación social, porque se convierten en islas en las que se preserva a la sociedad de los locos, no se constituyen en polos, si bien la tendencia es a la curación y a las posibilidades de restitución social, el reingreso social, la reinserción social suena bastante hipotética y además utópica, pero sí se terminan constituyendo, sistematizando los hospitales psiquiátricos como vivienda de los pacientes mentales, porque las condiciones sociales, políticas y económicas no están dadas para su reinserción social. La cuestión de la estigmatización social que sufren resulta absolutamente un obstáculo como para poder lograr su reinserción social. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la vida van a cargar con el estigma que fueron pacientes psiquiátricos. Cuestión de que la gente y la mirada de atribución de significado por sobre ellos va a ser bastante pecaminosa. ¿Por qué Randazzo? Porque 10 años después, 12 años después, estando en los pasillos del hospital psiquiátrico con un grupo de italianos, con todo el grupo de italianos habíamos venido a un resort de psiquiatría alternativa que reunió 1.500 personas, estoy hablando del año 88 aproximadamente, en el hospital psiquiátrico, en la Facultad de Medicina, y estaba con Franco Rotelli, que era el sucesor directo de Basaglia, en el hall central del hospital psiquiátrico, y mientras que estaba contándoles la experiencia que yo había estado trabajando en el servicio 14, alguien me tira del pantalón y justamente era Randazzo. Me quedé petrificado porque 12 años después aquel chiquillo tenía ahora alrededor de 30 años. Y me pidió dinero también. Arrastrándose por el piso tenía una pava tiznada para tomar mate, me pidió dinero para la yerba. Y yo me quedé y le dije Randazzo, y él se quedó así sorprendido y se fue arrastrándose por el piso. Eso es un poco la imagen patética de lo que implica la cronicidad a que el sistema manicomial tiende en los pacientes psiquiátricos, más allá de la patología en sí misma. Por supuesto que hay un planteo que tiene que ver con un planteo sistémico en función de la familia y la sociedad, porque la locura tiene un juego de exclusión. Los estudios de Gregory Bateson, Jay Haley y John Wickland en la década del 60, después también el auxilio de Paul Watzlawick y Donald Jackson, investigaron en el Hospital de Veteranos de Menlo Park la comunicación, la aplicabilidad de la teoría general de los sistemas y la cibernética a los circuitos humanos, y empezaron a explorar las paradojas de la comunicación en los pacientes con esquizofrenia. Y detectaron que había un juego comunicacional principalmente entre los progenitores y lo que ellos llamaron la víctima, en donde se lo sometía a un doble mensaje absolutamente sistematizado que ellos llamaron doble vínculo. ¿En qué consistía? Bueno, es un mensaje a un nivel que en simultáneo se da el contrario. Por supuesto que hay una orden que prohíbe salir del campo tácita, porque un chico no puede salir de estar con sus padres. Y la sistematización en el tiempo de este tipo de mensajes genera una distorsión de las tipologías lógicas con las cuales nos manejamos, y esto lleva a establecer
un doble, lo que se llamó el doble vínculo, porque lo que ellos notaban, que los pacientes cuando internaban salían del grupo familiar de ese juego doble vincular, y cuando volvían al domicilio, enfermaban justamente porque eran sometidos a este tipo de comunicaciones. Más adelante en los slides voy a mostrarles cómo Ronald Lang, el gran psicoanalista inglés, que fue el líder con David Cooper de la antipsiquiatría, aplica toma estos conceptos teóricos del doble vínculo y plantea la idea de cómo puede ser de que el paciente sea internado cuando hay un juego disfuncional y patológico en la familia que lo lleva como si fuera un chivo expiatorio, un portavoz de la disfuncionalidad del comportamiento patológico de todo un sistema familiar. Sin embargo, hay uno que paga una especie de condena irreversible que lo lleva a ser encerrado en el manicomio. Por supuesto que los mismos juegos comunicacionales distorsivos aparecen en el manicomio, porque cuando se habla estos estudios de la década del 75, 80, en donde se habla de cura y custodia, ¿no? La diferencia, que también esto lo retoma Foucault en sus estudios, de vigilar y castigar, la idea o el nacimiento de las estructuras manicomiales del encierro, la reclusión, surgen para curar a los pacientes mentales, sin embargo, aplican un modelo custodial, carcelario, porque inclusive a un paciente psiquiátrico pierde sus derechos de ciudadano cuando ingresa a un pabellón psiquiátrico. Entonces, ese diagnóstico que se aplica en el asilo psiquiátrico conforma un estigma que la reclusión va más allá del perímetro circunscripto de las 4 paredes que pueda tener un manicomio, sino el paciente, una vez externado, si se llega a externalizar, lo que aparece claramente es la reclusión y la estigmatización social que lo lleva a recluirse en su propio rótulo. Inclusive hay archivos del Hospital Psiquiátrico de Mujeres del 1800, donde hay fotos de ingresos y fotos de salidas en un libraco antiquísimo, y en la medida que pasa el tiempo aparecen las fotos de entrada, pero no aparecen las fotos de salida. Es interesante cómo hasta en esas imágenes gráficas muestran el estilo reclusivo del manicomio. Dicho esto, haciendo un poco de historia, después de ver la función diacrónica del juego familiar que lleva a la locura, o uno de los elementos que lleva a la locura, por supuesto que la locura en la cultura greco-romana, donde las personas que tenían pensamientos extraños y eran interpretados como alteración de sus humores en el cuerpo, soñaban o intentaban dormir y soñar cerca del templo del dios Esculapio, cuestión de intentar mejorar. Inclusive Sorano fue uno de los grandes médicos que intentó luchar contra el hacinamiento y la tortura del alienado. Pero por supuesto después la locura en la hoguera del oscurantismo remite al poder de la Iglesia que digamos, que arrasó con los saberes griegos y árabes y determinó cualquier patología en función de un origen divino y del nacimiento del oscurantismo con toda la alquimia, las brujerías y las posesiones demoníacas. Está la creación de la tesis del Mayeus, que es la tesis de la Santa Inquisición, un libro absolutamente absurdo y sin ningún tenor científico, en los cuales los inquisidores recorrían
las villas buscando muchas histerias, algunas psicosis, que eran tildadas como posesiones demoníacas, y se intentaban curar a través del exorcismo, que estaban los exorcismos, yo he hecho traducciones del latín al español de esos exorcismos, en donde claramente se centran en en todo lo que muestra claramente la represión sexual hacia la mujer. Y por supuesto que las posesiones demoníacas estaban sometidas al doble vínculo también, porque los inquisidores iban con una lanza, se usaban a las pobres histéricas y las pinchaban, entonces gritaban, y cuando gritaban, esos gritos eran la evidencia del demonio, pero si aquellas no gritaban, esa también era la evidencia del demonio que lo trataba de engañar a los inquisidores. Entonces, las pobres mujeres eran destinadas a la quema pública en las grandes plazas, y no solo la muerte, sino la total denigración hacia las personas. Por supuesto que el Renacimiento quebró con el oscurantismo, pero se emplearon métodos como sangrías, sanguijuelas, encierros en sótanos. Los pacientes mentales dormían con grilletes y cadenas atados, durmiendo entre pajas excretadas. Y encuentra el iluminismo un submundo claramente. Recuerden tampoco cuando estaban los psicofármacos, entonces las patologías mentales y los criterios diagnósticos y de clasificaciones que eran incipientes, y los médicos estaban más preocupados que en crear un tratamiento determinado, sino en etiquetar y clasificar en signos y síntomas, y más signos y más síntomas, con rótulos determinados, las patologías mentales. Pinel fue la Revolución Francesa, de la mano de Pinel, en la faceta de salud mental, fue un hecho apoteótico. Liberó a cantidad de pacientes que estaban encerrados, atados con cadenas, en camas con redes, y fueron absolutamente, no solo fue una liberación en términos políticos y sociales, sino también esto llevó a la ruptura de ese verticalismo psiquiátrico, del hospital psiquiátrico, que depositaba en ese último eslabón toda la presión sobre los pacientes mentales. Después, entre tantas clasificaciones y diagnósticos, bueno, apareció el magnetismo, la hipnosis, los psiquiatras ingleses y la no restricción, la psiquiatría alemana, que fue icónica, de la mano de Kraepelin, y por supuesto que todos los manicomios tuvieron, los modelos franceses, por ejemplo, arquitectónicos, fueron en pabellones con delimitaciones de parques, y cuando no estaba en el modelo panóptico, que también lo discrimina Foucault, que es con una torre de vigilancia, como operan en las cárceles, para tener el control absoluto de la población internada. Por supuesto que hubo un sadismo en los tratamientos morales. Ese sadismo de los tratamientos morales un poco está escenificado en los cuadros, en parte de la obra pictórica del Bosco. Acá tenemos Maestro, sácame la piedra de la locura. Se estirpaba, si ustedes se fijan, está entre la parte superior del frontal, están extirpando la piedra de la locura, y hay un sacerdote y una monja, como verán, y estaba el médico, el galeno, digamos, tratando de salvar y restituir la cordura al paciente. Los encadenamientos, como ustedes verán, acá hay una estructura tubular de hierro y está maniatado a los brazos,
y al pecho, sobre los hombros, el paciente internado. Los encadenamientos, esto es más una foto más actual, acá está la vacinilla, digamos, abajo, y están las cadenas y el grillete atado a la cama del paciente. Y por supuesto que hubo si bien el manicomio se mantuvo constante a través de los años, hubo nuevos abordajes a la locura, porque el psicoanálisis trajo nuevas versiones, pero también a canto del psicoanálisis aparecieron las lobotomías, con Charletti y Vini, que observaron cómo la lobotomía por un lado, la insulinoterapia y los psicofármacos, también la lactoterapia, que se le inyectaba leche en las piernas a los pacientes mentales y producían unos edemas gigantes y entonces el paciente no se podía levantar de su cama. Y el electroshock de la mano de Charletti y Vini, que observaron cómo atontaban a los cerdos en el matadero de Roma para matarlos después. Entonces tomaron ese modelo para aplicar el electroshock, ¿no? Que fue también uno de los elementos que vieron efectividad en situaciones de depresión y suicidio, ¿no? Y también se aplicó en psicosis. Y después, por supuesto, el desarrollo de los modelos de la psicoterapia. A posteriori, la psicoterapia creció tantísimo, con modelos que van desde el psicoanálisis tradicional hasta el psicoanálisis lacaniano, y por supuesto todo el resto de modelos que podemos ver, como la logoterapia, la gestalt, el transaccional, el sistémico, el cognitivo, y todas las nuevas olas de corrientes terapéuticas como la DBT, mindfulness, etc. El manicomio se conservó a través de los siglos y siempre se operó con esa especie de sadismo encubierto en esos métodos, ¿no? Porque es una agresión enfundada en una pretendida curación, ¿no? La mezcla de hierbas, el tártaro emético, que se le daba hoja de tártaro para hacerlo vomitar, los purgantes con las ideas la idea de como de hacerlo descomprimir, porque también las sangrías eran la idea de descompresión del cerebro, ¿no? Las sangrías, las largas dosis de alcohol que intoxicaban, la cama con redes, los grilletes, las anillas, la silla giratoria del abuelo de Charles Darwin, del famoso naturalista, giraba, ¿no? De una manera muy fuerte también, con la idea de revolucionar, como también revolucionar la mente, como también los baños con cambios bruscos de temperatura, de frío al calor, las asfixias, ¿no? Se los asfixiaba sepultándolos en el agua, ¿no? Bueno, y el electroshock, insulinoterapia y los fármacos. La implementación de fármacos como forma represiva, ¿no? Para que el paciente no moleste. Esto forma parte de ciertas estructuras manicomiales. No estoy diciendo que todos los psiquiatras funcionen de todas maneras, estoy hablando del sistema en general y esta concepción psicosociológica que podemos analizar al respecto. Acá tenemos camas con redes, por ejemplo, acá tenemos una fotografía, acá tenemos el electroshock. Acá tenemos la aplicación, la preparación para el electroshock. Acá tenemos la camisa de fuerza. Camisa de fuerza. Por eso les decía que el manicomio nace, en cierta manera, con la finalidad de curar a los locos, pero en realidad el manicomio nace para proteger a la sociedad de los enfermos mentales, con ese aislamiento y la cuestión reclusiva, ¿no? Acá les muestro algunas fotografías del libro Morire de clase. Este era el hospital de San Giovanni,
que era el hospital psiquiátrico donde trabajaba Franco Basaglia, donde tomó la dirección Franco Basaglia. ¿Ven? La falta de higiene, la desprolijidad, la dejadez, la cosa sombría, la cosa doliente. El estado de dejadez de las instalaciones, el tiempo muerto y vegetal para los pacientes. Entonces quiere decir que aquel aquejado por los dobles vínculos familiares es recurrido en un lugar donde también se lo somete a la misma dinámica paradojal. De este lugar jamás podrá salir. Y si lo logra, lo que no va a poder salir es de la estigmatización que en el exterior le van a adjudicar, porque siempre va a ser un ex paciente psiquiátrico. Entonces debe pagar por esa patología, por sufrir una patología, la marginación por el resto de su vida. Psiquiátrico, las imágenes del San Giovanni, los camisolines grises, la cosa apática. Estas son todas las imágenes del hospicio. San Giovanni queda en la localidad de Trieste. Trieste está en el norte de Italia, frontera con la ex Yugoslavia. La violencia, hay violencia en la reclusión. Es la exclusión social, violencia en la institución psiquiátrica, violencia en la familia, violencia con el estigma que sufre de la sociedad. Entonces, el paciente mental insertado en esta compleja trama, empantanado o empantanada en esos callejones sin salida, es estigmatizado no ahora, sino a través de todos los siglos, en este lastre histórico, segregado por no compartir códigos comunes, frente a la desconfirmación, frente al ninguneo social o la muerte social, prefiere lograr su confirmación a través de su inclusión en la reclusión, que es la única identidad que le resta elegir, que es la marginación social. Que esto es justamente la gran trampa. Somos seres relacionales y necesitamos estar siendo confirmados por el resto. La única forma de confirmarlo es adoptando esta posición de paciente psiquiátrico. En la década del 60 hubo grandes experiencias, la comunidad terapéutica de Maxwell Jones, la antipsiquiatría con sus precursores. Los precursores fueron Goffman, que habló sobre el estigma en la segregación, Thomas Szasz, que habló del mito de la enfermedad mental. La comunidad terapéutica rompió con el verticalismo psiquiátrico y armó en asambleas terapéuticas, las puertas abiertas, la relación en paralelo entre médicos, enfermeros y pacientes mentales. Y dentro de la psiquiatría, uno fue Ronald Lane. Ronald Lane es uno de los autores que yo más he leído. Esquizofrenia y presión social, las cosas de la vida, política de la experiencia, el yo dividido, yo y los otros. Tiene cantidad de experiencias y tomó un edificio de las afueras de Londres, un edificio del barrio obrero, el Kingsley Hall, y ingresó 16 pacientes y hay varios libros que dan cuenta de la experiencia que fue realmente fantástica. Y David Cooper, que era Ronald Lane, era más teórico, David Cooper más político, hizo una revolución psiquiátrica, hizo el experimento de la Villa 21, que fue un hospital, un servicio antipsiquiátrico dentro del hospital general. Franco Basaglia tomó, valoró el rol de psiquiatra, pero dijo no quiero este tipo de psiquiatría. Entonces dice lo que hay que anular es la institución psiquiátrica, el modelo
manicomial. Y eso es lo que significa desinstitucionalizar. Romper con la estructura manicomial, romper con las estructuras represivas, de usar el fármaco como punición, romper con el electroshock. Está prohibido por ley aplicar el electroshock en Italia y está prohibido por ley en Italia la construcción de asilos psiquiátricos. Entonces, sostenía Basaglia que los más altos muros de la marginación, individuo-sociedad, tenía que ver con las cárceles, los manicomios y los cementerios. Tres instituciones que aíslan a los seres humanos del resto social. La primera experiencia fue el manicomio de Gorizia, que lo tomó en el año 61, empezó a hacer la desinstitucionalización, pero como está implicada cuestiones políticas, claramente los grupos de derecha abortaron la experiencia y fue echado del manicomio, abortada la experiencia, y tomó la dirección, apoyado por partidos de izquierda y partidos verdes en la localidad de Trieste, toman los pisos de San Giovanni con 1.500 pacientes y comienza un trabajo social muy importante para poder hacer la desinstitucionalización psiquiátrica. Si yo les cuento la historia sintéticamente en 3 etapas, la primera etapa fue la transformación de los pisos de San Giovanni. Primero, el trabajo fuera de los muros, es decir, el trabajo con la sociedad, empezar a cambiar la idea de lo que es la concepción del paciente psiquiátrico, romper con esa idea de lo que es el paciente psiquiátrico, esa atribución, la asociación entre peligrosidad y paciente psiquiátrico. Preparar a la sociedad es muy importante porque la sociedad es lo que va a acoger a los pacientes cuando se empiece a internalizar. Y si no se prepara la sociedad, se hace como se hizo en California cuando estaba gobernador de Ronald Reagan, que hicieron una desinstitucionalización salvaje y andaban como homeless todos los pacientes, desgraciadamente, porque eran rechazados por lo social. Se crearon cooperativas, una serie de cooperativas por los mismos pacientes inclusive, para que pudieran trabajar. Se armaron talleres adentro del ex manicomio, se organizaron fiestas, vacaciones. Nosotros hacíamos cine en la noche de verano en el patio central del ex manicomio. En el ex manicomio funcionaba un bar, una peluquería, un jardín de infantes, un colegio, un centro de los centros de salud mental, y se cambia la cuestión del internado para los que iban restando en el manicomio en la medida que se iban externando los pacientes, la figura del huésped. Se crea un servicio, en la segunda etapa se crea un servicio de guardia psiquiátrica, se crea un nuevo circuito psiquiátrico, se crean 7 centros de salud mental que son atenciones de emergencia, y hay la internación máxima data de 7 días, y toda la atención es sobre el territorio, es decir, se trabaja en los domicilios de los pacientes. No hay consultorios adentro de los centros de salud mental. Uno puede hacer psicoterapia en cualquier espacio. Uno puede hacer psicoterapia en la casa de los pacientes, a la vera del Adriático, en un parque. Se trabaja al exterior. Se creó un servicio psiquiátrico en cárcel, se hicieron talleres de pintura, de música, de teatro para todos los usuarios de salud mental. Se cambia el rótulo de paciente, que es el que espera ser atendido en esa escala verticalista, por usuario, que es el que usa un servicio. Se le llama utente, usuario. Y se revaloriza la figura del enfermero psiquiátrico como una gran figura de un gran trabajo en el trabajo de trinchera. Y todo este trabajo, se crearon casas, apartamentos donde convivían 5 o 6 pacientes. Hubo pacientes que fueron a vivir solos y otros que se restituyeron a las familias y se trabajaron con las familias para poder
modificar la disfuncionalidad. Familia, casas, apartamentos liderados por enfermeros, médicos, asistentes sociales, y los pacientes que fueron a vivir solos. Pacientes, yo he visto pacientes, como coordinador voluntario, tenía 200 pacientes, que habían vivido 30 años en manicomio y ahora vivían solos, y hacían una vida normal. Y la gente en las situaciones de los consorcios de edificios tenían miedo, y fuimos trabajando con ellos para que se vuelvan colaboradores en la asistencia de estas personas si vivían en el edificio. Toda esta experiencia no vino de la ley a implantar un cambio de circuito. Primero se trabajó sobre el territorio, se creó el sistema, y después el Parlamento italiano, a través de la ley 180, se decretó la abolición de los manicomios y todo el sistema en toda Italia, que tuvo que modificar a partir de esta experiencia paradigmática de Trieste. Como le decía, de lo del año 81 a la actualidad hay modificaciones, pero básicamente hay centro de salud mental, un servicio residencial y diurno de rehabilitación, hay centros diurnos de trabajo, y un servicio en el Hospital General de diagnóstico y cura. El tema de los costos, claramente este sistema sale mucho más económico que sostener un hospital psiquiátrico, mucho más económico. Inclusive se les dio a los pacientes una rentabilidad, de un subsidio de salud todos los meses. Y esto demostró que con todo este paquete de trabajo al exterior y con el subsidio, salía hasta un 20% menos que sostener el manicomio tradicional. También, acá lo tenemos a Basaglia de algunas fotografías, fíjense que hicieron un viaje en avión con todos los pacientes mentales, fantástico. Nosotros hacíamos discoteca en el centro del ex manicomio, y trabajábamos con... nadie sabía quién era paciente psiquiátrico y quién éramos doctores ahí en ese momento. La imagen del caballo Marco es muy importante, porque el caballo Marco era el caballo que llevaba la ropa blanca, la lavandería de pabellón en pabellón. Hicieron en el taller de pintura un gran caballo de cartón piedra, y fueron a hacer una manifestación al centro de Trieste, demostrando como un signo de libertad, ¿no? De romper con el manicomio, de la reinserción social. El caballo Marco y su liberación era el ícono de la libertad de todos los pacientes. Acá tienen una imagen del caballo Marco en el centro de Trieste, ¿no? Con todos los pacientes psiquiátricos haciendo una gran manifestación. Acá es la imagen no podía salir el caballo Marco y tuvieron que romper la parte superior de una puerta como para poder sacarlo. Y es Basaglia con un banco tirando ese dintel como para poder salir y hacer esa metáfora de la libertad, ¿no? De todos los pacientes que estaban internados y habían cesado su reclusión. Acá les voy a mostrar una imagen que es ya voy cerrando, por suerte vengo bien con el tiempo, les muestro un pedazo de la película que se llama C'era una volta la città dei matti, era una vez la ciudad de los locos, que es la imagen donde Basaglia dice que va a desinstitucionalizar. Entonces les voy a mostrar un pedazo de lo que sucede, es una imagen clave, ¿no? de lo que sucedió. A ver, esperen que voy a compartir pantalla, pero con sonido. Perdonen.
No, hai ragione. Noi infatti non dobbiamo ordinare proprio nulla. Però io penso che dobbiamo cercare di far capire agli infermieri che le divise per i malati sono proprio uno dei simboli del potere che li ha oppressi finora. Lo que dice Basaglia es que le tienen que hacer entender a los enfermeros que la divisa, la divisa blanca es parte de la opresión del sistema, donde se marca una diferencia de yo soy sano y vos sos loco, algo así, ¿no? Entonces, uno de los psiquiatras jóvenes con que se reunió Basaglia, porque no quería los psiquiatras que estaban muy imbuidos con el tema del manicomio, le pregunta, ¿y cuál es el tipo, ahora lo van a ver, cuál es el tipo de approach que van a hacer? Y dice, el approach lo necesitás vos, esto es un trabajo social que vamos a hacer, así que mientras que dice algo así como, mientras que existe el lager, hay que romperlo, ¿no? Vamos a romper este lager, ¿no? Porque mientras que exista esta idea, no vamos a poder hacer un cambio de lo que implica la cuestión manicomial. Dobbiamo parlare con i degenti. A che tipo di approccio ¿Qué terapeutico tipo de hai pensato? approach? A nessuno. Ninguno. Questa è una tua preoccupazione, Esa es tu una tua preocupación, necessità. tu Per il momento necesidad. la malattia dobbiamo metterla tra parentesi. Questo qui è un lager. E finché c'è il lager, nessuna terapia è possibile. Mientras que existe el lager, ninguna terapia es posible. Cominciamo a smontarlo allora, sto Diciamo, lager. comenzamos a desmontar este Cominciamo. lager. Schiava, lavora schiava. Ahí están desarmando, sacando Lavora. las camisas de fuerza. Cosa state facendo? Y entonces este psiquiatra tradicional dice, ¿qué están haciendo? Ho detto apra. Ma è una belva, signor direttore, è pericolosa. Dice, es peligrosa, abrilo. Dice, no es un conejo. ¿No? Entonces, esa es la cama con redes. Y Basaglia dice, Margherita, puoi uscire? Margarita, podés salir, Puoi uscire? podés salir. Entonces él le dice, tenés razón, Hai ragione. Questo camizzone qui fa schifo. este camisón da asco, È brutto, è vecchio. es feo, es Allora, dobbiamo viejo. prendere una camicia nuova per Margherita. Entonces, nueva ropa para Margarita, pide. Esta es una imagen central que condensa cómo funciona, cómo es la idea de Basaglia en términos de la desinstitucionalización. No, hai Entonces, ragione. voy a hacer un pequeño salpicado de cómo funcionó. Todas estas son las instalaciones del ex manicomio. Fíjense. A ver. Amati. A ver. Amati. A ver, esperen que lo voy a arreglar. Denme un segundo, no desesperen.
Bueno, me parece que no tengo... Bueno, no, me parece que funcionaba hasta hoy, así que no sé, simplemente les voy a contar entonces cómo fue este proceso en estas imágenes que hubieran sido muy lindo que las vieran. Pero bueno, no tengo la imagen, no sé qué está pasando, que no puedo, en fin, no, se me trabó. En fin. Bueno, les cuento un poquito lo que esta parte del vídeo, que tenía que ver con cómo se habían estructurado lo que era el centro de escultura y de pintura, las exposiciones de arte que se habían hecho, toda la imagen eh, de lo que se había edificado en términos de, digamos, las asambleas terapéuticas, la importancia de las asambleas terapéuticas era muy importante. Y además la posibilidad, en esas asambleas terapéuticas hay una escena muy importante en donde están todos los vecinos, que eso es lo que nosotros vivíamos, todos los vecinos en esa asamblea y pacientes mentales. Entonces, uno de los vecinos dice que lamentablemente, después de todo lo que había sucedido con respecto al hospital, la externalización del paciente psiquiátrico, y entonces empezaron a estar pacientes viviendo en los edificios, y entonces las casas habían terminado valiendo mucho menos, y que verdaderamente no podía ser, que como estaban estos pacientes que podían ser peligrosos y que ellos tenían miedo, y que además habían perdido, antes salían a caminar tranquilos y ahora estaban temerosos. Se hace un silencio en esa escena. Entonces se levanta una chica. Entonces dice, yo viví siempre acá en Trieste y tenía un bebé, una hija, y entonces empecé a tener mucha angustia, y lo que la familia hizo fue sacarme mi hijo, mi hija, y internarme en el manicomio. Y yo en el manicomio dejé de ser la que era, estuve prácticamente como un vegetal toda la vida, y ahora he nacido nuevamente.
ahora puedo caminar con libertad, puedo vivir y hacer cosas, puedo disfrutar de la vida. Y entonces se hace un silencio, todos miran, y entonces dice, ella mira a todos y dice, esta soy yo, la que ustedes ven, soy la loca que les provoca tanto miedo. Y se hace un silencio terrible y todos se paran a aplaudir. Eso pasábamos con un tinte muy emocional. Nos pasaban otras cosas, ¿no? Pasaban que íbamos a un edificio y salía una señora que nos había insultado porque habíamos metido una loca dentro del edificio, y esa misma señora abre la puerta y cuando íbamos a hacer una visita domiciliaria nos decía, la señora Pierina, ¿cómo está? Estaba preocupada, yo lo llamé por teléfono porque hacía muchos días que no sale de su departamento. Y entonces eso es un cambio social de lo que implica, ¿no? Pensar sin el estigma social que implica la locura. Muy bien. Lamentablemente no pudimos ver esa porción del video, pero prácticamente se los pude, intenté dibujárselos con mi relato. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Marcelo Rodríguez. Tenemos algunas preguntas de parte de los espectadores. Una de estas es, ¿cuáles son las acciones del movimiento antipsiquiátrico en la actualidad en los diferentes países del mundo? Los movimientos antipsiquiátricos, lamentablemente, tengo que para informarles que en general el método manicomial está tan sistematizado y tan instituido que no es muy difícil hacer un cambio, ¿no? Una modificación que en general las experiencias antipsiquiátricas o desinstitucionalizantes no tienen un nivel de, no perduran de una manera como para sustituir ese método tradicional. Sigue el manicomio, bueno, posiblemente con instalaciones mejores, o posiblemente con fármacos de más avanzada, por supuesto, que nosotros en Trieste se aplica psicofármacos porque los psicofármacos, no nos olvidemos que permiten hacer la externación, ¿no? De una manera mucho más saludable, ¿no? Siempre y cuando haya alguien que pueda gestar y controlar la administración de la medicación. Pero en general las experiencias en el mundo, ha estado Castel, Guattari en Francia, con una apoyatura antipsiquiátrica muy interesante, Yáñez en España. En mi país, Alberto Saba es un ícono del Centro de Artistas del Bordo, un psicólogo social que ha trabajado muchísimo para lograr la reinserción social de los pacientes. No, las experiencias yo no podría decir que han triunfado, a pesar de que esta experiencia de Trieste es un gran ejemplo como que se puede realmente desarrollar, pero lamentablemente el hospital psiquiátrico está absolutamente afincado, y también está afincado en lo social una franja que opera como chivos expiatorios, y dentro de esa franja están también los pacientes mentales.